Buenos días y bienvenidos a la penúltima charla del encuentro Sábados en Principia. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Clavijo. Ella es física, es profesora en el Instituto de Tomares, en la provincia de Sevilla, y un día se encontró con la biografía de Peral y quedó enganchada. Ahora nos va a explicar por qué quedó enganchada, porque tiene una biografía que es apasionante, y nos va a explicar muchos de los principios físicos que utilizó Peral en el diseño de su submarino. Bueno, pues... Gracias. Bueno, como bien ha dicho Juanjo, yo soy profesora de Física y Química y me encontré con Peral a raíz de una feria de la ciencia en Sevilla y quería explicarle a mis alumnos un poco mejor cómo eran los fluidos, el principio de Arquímedes, y entonces me encontré con este científico que, para mi sorpresa, la mayoría de mis alumnos y de personas que conozco pues desconocen por completo. Entonces la idea que traigo hoy aquí es contar un poco quién es Isaac Peral, cómo hizo su submarino y alguna serie de experimentos que explican en la base de lo que es su submarino. Este es Isaac Peral, lo tenemos aquí, y para que nosotros tengamos una idea, es el primer científico que hace un submarino de propulsión eléctrica y además lanza torpedos. Hasta entonces, estamos hablando de 1885, lo que teníamos era esto. Estamos en 1620 y ese cuadro que se ve así un poco regular es una barca al que le damos la vuelta y debajo hay unos remeros. Entonces el problema de sumergirse debajo del agua era un problema pues que desde hacía mucho tiempo lo teníamos en la cabeza. Este hombre, pues este holandés Drebbel, consigue en el Támesis pues sumergir esa barca, pero bueno, sin mucho más éxito. Después tenemos un poquito, ya casi un siglo más tarde, en 1775, que es la Tortuga, que es muy curioso, porque tenemos este hombre, es David Bushnell, que él mismo accionaba la manivela, que movía la hélice, y con este pequeño submarino, pues cuenta que con una especie de destornillador, pues fijaba las bombas en los barcos de los enemigos. Pero hasta esta época, pues no tenemos, son inmersiones muy cortas, porque no hay forma de poner aire, son inmersiones muy poco profundas, porque vemos que es un solo hombre, es un problema sin resolver. En 1864 tenemos otro español tampoco conocido, como Narciso Monturiol, y tiene una biografía muy paralela a la de Peral. Murió justamente el año en que Peral decidió hacer submarino. Monturiol es de barcelonés, estudia medicina, y se plantea tiene que salir de España y va al Pirineo francés, a Cadaqués, y él ve como los pescadores tienen muchos problemas para coger el coral. Entonces dice, bueno, ¿y si construimos una nave que pueda sumergirse y estos pescadores puedan coger el coral? Y entonces, pues con esa idea, construye el primer submarino, pero lo que utiliza es la máquina de vapor. Estamos en el siglo XIX, estamos en plena era de la máquina de vapor, todo se hace con vapor. Entonces él construye este submarino que está hoy en día en el puerto de Barcelona, si vais por allí está en el paseo marítimo, y es un submarino que le llama el igneo, que significa pues un pez, y está hecho de madera de olivo, tiene una placa de cobre y tiene roble. Entonces, como podemos ver en su interior, pues lo que tiene es una pequeña máquina de vapor, y con este submarino conseguía sumergirse hasta 20 metros durante unas 2 horas. Narciso Monturiol pues lo hace con su dinero, monta una pequeña empresa. El primer submarino pues causa mucho revuelo y incluso el gobierno del momento le dice que le va a ayudar, nunca lo hacen. Hace una sociedad un poco de amigos, de personas de la calle que van donando dinero para que consiga hacerlo. Hace el segundo submarino, que es este, pero como no tiene apoyo, pues abandona la idea. Y en este momento es cuando entra Isaac Peral. Isaac Peral es militar, es marino. Él desde los 14 años está montado en un barco recorriendo el mundo. En ese momento España tiene muchas posesiones en el Pacífico, también estamos con Cuba. Y él se plantea que después de un conflicto con unas islas que se llaman las Carolinas, justamente como yo, con Alemania, y se plantea, bueno, ¿y si pudiéramos construir una nave que fuera por debajo del agua y así poder sorprender al enemigo? Esa es su primera idea. Entonces él empieza a plantearlo, pero él está de profesor de Física y Química en San Fernando, en la Escuela de la Armada, tiene una vida más o menos tranquila,
y su mujer pues no quiere que se ponga a hacer este submarino. Se lo propone al gobierno cuando ve que la situación militar y política es complicada y deciden ayudarlo. En 1885, que es el año que muere Monturiol, en La Carraca, en San Fernando, en Cádiz, es cuando presenta su idea de submarino, el gobierno se lo acepta y empieza a hacerlo. El submarino que él construye es una obra para su época pues impresionante, porque como se puede ver allí, es una máquina que va con propulsión eléctrica. Estamos en el siglo XIX, el motor eléctrico acaba de surgir, muy pocas cosas funcionan con motores eléctricos y menos una máquina tan grande. Sin embargo, él, como yo voy a ir explicando, le pone un motor eléctrico, la primera máquina grande con esos motores, y consigue además meter una tripulación, que ahora veremos que son unos 10 tripulantes, consigue sumergirse y además consigue otra cosa muy importante para un buen militar, que es lanzar torpedos. Entonces, toda esa maravilla de la técnica, pues vamos a ir viendo cómo lo va haciendo. ¿Cuáles son las dimensiones de su submarino? Tiene 21 metros, esa es la réplica que se conserva hoy en el Museo Naval de Cartagena. 21 metros, 10 personas más el comandante, como ahora vamos a ver, es muy complicado su manejo por dentro. Y 79 toneladas cuando no está sumergido, 87 cuando se sumerge. Está hecho de acero de Siemens. Él recorre la exposición de Londres, Alemania, va por toda Europa buscando los mejores motores, los mejores materiales para poder construir su máquina. Entonces, en la clase de física, ¿cómo podemos introducir este submarino? Yo lo voy a introducir de 4 formas. La primera forma importante, el primer avance enorme, los motores eléctricos en una máquina. La segunda forma, el aparato de profundidades. Esa es la clave de Peral y la que todo el mundo quería, es cómo consigue mantenerse en profundidad. Luego tenemos la calidad del aire, una vez que esté dentro del agua, cómo podemos respirar y cómo conseguimos bajar. Entonces, esos son los 4 aspectos que podemos trabajar en una clase de física. Podemos trabajar la inducción magnética, el péndulo y el manómetro, como ahora veremos, las reacciones Redox, el principio de Arquímedes. Lo primero, queremos hacer un submarino, queremos bajar dentro del mar. ¿Y cómo se hace? El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo que se sumerge en el agua experimenta un empuje que es igual a su peso, ¿no? Entonces tendríamos la gravedad por un lado y el empuje por el otro. ¿Y cómo consigue Peral o cómo se consigue la inmersión? Yo he construido este pequeño submarino, digamos, casero. Está hecho con una botella de plástico. Esta botella de plástico pues tiene unos pequeños agujeros. Aquí le he puesto unos plomos para que le den peso. Y tenemos aquí este tubo y dentro hay un globo de plástico. Entonces, si nosotros ponemos si no tuviera agujero, al introducirla en el agua, pues flotaría. Cuando el agua va entrando en la botella, pues entonces la botella, el peso va ganando, el empuje va perdiendo y vemos como la botella pues se sumerge. Es el mismo efecto que hace un pez, es lo mismo que hace un submarino. Cuando nosotros queremos emerger, lo que hacemos es pues liberar el agua. Para liberar el agua, pues yo lo que voy a hacer es soplar para llenar el globo. Y como vemos, pues el submarino sube. Vuelve a entrar el agua, vuelve a bajar y si introducimos el aire, pues el submarino sube perfectamente. Entonces estamos comprobando el principio de Arquímedes. Si gana el empuje, subiremos, si gana la gravedad, bajaremos. Es un aparato muy sencillo y es lo que hacen los peces con su vejiga natatoria y es lo que le lleva a Peral a pensar cómo hacer esto, pero en un submarino. ¿Cómo lo consigue? Estos son los planos de su submarino y como en el piso del submarino había como un doble fondo y en ese doble fondo hay pequeños tanques, estancos, que aceptan unos 800 litros de agua. Entonces él hace lo mismo que yo acabo de hacer con la botella. Él deja que el agua entre, el peso gana, el submarino se hunde. Cuando quiere que el agua salga,
pues tenía unos motores y por el aire y por la fuerza centrífuga el agua salía, cerraba las compuertas, el submarino subía. Que es lo mismo que yo acabo de hacer con el globo. Claro, hemos dicho 89 toneladas, esto no tiene masa. ¿Cómo consigue Peral que esta fuerza, este submarino tan pesado, consigue bajarlo? Bajarlo es fácil, porque le dejamos entrar agua, pero el problema es subirlo, ¿no? Entonces, para ello lo que va a hacer Peral, con todos esos compartimentos estancos en ese doble fondo, es conseguir subir y bajar. Y con los motores, pues es como va a intentar resolver ese problema. Él fue profesor de física y química, le gustaba mucho la electricidad y conocía los trabajos de Faraday. He puesto ahí la fecha porque estamos en 1821, Peral es de 1885. Como he dicho antes, estamos en la época de la máquina de vapor. Él conoce los trabajos de Faraday, esta es la sala Faraday donde nos encontramos, yo creo que es uno de los científicos más importantes que podemos tener. Él inventa el motor homopolar, que es lo que hace Faraday y que Peral conoce muy bien. Aquí tenemos una base que sería, como veremos, básicamente lo mismo que coloca Peral, pues tenemos dos imanes que tienen su campo magnético, una espira de cobre y después pues una pila. Cuando nosotros le damos corriente, vamos a ver, cuando le damos corriente en presencia del campo magnético, como el flujo cambia, pues el motor gira. Lo único que hemos hecho es darle corriente. Si nosotros queremos hacer el efecto contrario, nosotros movemos la espira en presencia de ese campo magnético, pues vamos a ver. Si lo consigo, no se quiere encender. Sí, bueno, no se ve mucho, pero yo estoy viendo que está encendiéndose pequeño. Quiere decir, le meto energía mecánica, consigo energía eléctrica. Le meto energía eléctrica, consigo energía mecánica. Esto Peral lo enseñaba a sus alumnos y entonces pensó, bueno, nunca nadie ha hecho una máquina eléctrica. Porque claro, estamos hablando de un motor pequeñito, pero yo tengo que subir y mover 89 toneladas. ¿Qué es lo que hace Peral? Peral, aplicando estos mismos principios de Faraday, construye ese motor que, si veis, es una foto del subplano, y si lo vemos, pues es básicamente lo mismo. Tenemos espiras, tenemos imanes y tenemos este motor. Los motores que él consigue poner desarrollan una potencia de 30 caballos, lo cual es bastante importante. Tiene 7 motores, como luego veremos. El submarino va a tener 2 motores aquí en el lado, que son los que le van a dar la propulsión, otros 2 motores que luego explicaré para qué sirve, y otros 3 motores por dentro para mover el aire y para darle corriente a todos los aparatos que tiene dentro. ¿Y cómo damos energía eléctrica a esos 7 motores? Necesitamos 600 acumuladores. 600 acumuladores. Nos podemos hacer una idea. Los acumuladores son las pequeñas baterías grises que vemos aquí a la izquierda. A la derecha se ven los motores y las 2 hélices traseras. 600 acumuladores, pues 600 pilas que tenían como unos 4 voltios, y esos acumuladores estaban todos conectados entre sí. Eran acumuladores de plomo, con plomo y sulfúrico por una reacción redox, daba la energía eléctrica que utilizaba luego el motor. ¿Qué es lo que hace Peral? 600 acumuladores, si se estropea uno, ¿cómo voy a saber cuál está estropeado? Lo que hace es que conecta los acumuladores de 2 en 2 y les pone una bombilla. Mientras la bombilla estuviera encendida, los 600 acumuladores también. Cuando se apague alguna, ya sé cuál es el que tengo que cambiar. Cuando las baterías se descargaban, en la Carraca en San Fernando, pues tenía una zona de carga y lo que hacía es volver a recargar esos acumuladores. Y luego ya los soltaba con la tubería y iba para abajo. Entonces, esta es la primera vez que se hace una cosa así. Es el primer científico que lo hace, una máquina tan grande que no usa el vapor. Monturiol usó el vapor y él utiliza la electricidad. Sus baterías fueron muy criticadas, ácido sulfúrico, puede emitir vapores, pero él, luego en todas las pruebas que hace, va a demostrar que no hay ningún problema. Y consigue pues esos 30 caballos para cada motor, y con esos 7 motores consigue mover el submarino. Entonces ya tenemos dos problemas resueltos en el submarino.
el tercer problema pues era casi más importante. Tenemos 10 tripulantes. ¿Por qué tenía 10 tripulantes? El submarino es muy complejo en su interior, tiene que haber 2 personas en los torpedos, 2 personas en los motores, tiene que haber personas arriba controlando los acumuladores, la torre óptica que luego explicaremos. Tiene 10 personas. Todas esas 10 personas respirando, cuando respiramos emitimos el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono hace que el aire no se purifique. Eso cuando vamos a un sitio cerrado, ¿verdad? Se nota, está cerrado, el aire es pesado, es una sensación desagradable. Peral sabía que si quería sumergirse tenía que resolver ese problema. La torre que está arriba tenía un pequeño compartimento que mientras el submarino estaba navegando no había problema. Ese aire entraba, él tenía un pequeño motor que hacía mover ese aire y ya está. Pero ¿qué pasa cuando me sumerjo? Cuando se sumerge, pues él lo que hace es esta reacción química que yo voy a hacer aquí ahora. Lo que hace es colocar un motor en proa que va aspirando el aire y lo va poniendo por unos filtros que tienen hidróxido cálcico y primero sosa, hidróxido de sodio y después hidróxido cálcico. Entonces yo aquí lo que he puesto es un poquito de sosa con un poquito de agua destilada y le voy a poner un poquito de fenolftaleína, que es un indicador ácido-base. Bueno. Vamos a echarle un poquito más de sosa, que lo tenía aquí preparada. Le voy a echar un poquito más. Entonces lo que él pretende, básicamente, es que la sosa reaccione con el dióxido de carbono y se forme el carbonato cálcico. Vamos a ver. Aquí tenemos. Entonces, la fenolftaleína, como sabemos, es un indicador ácido-base y lo que va a hacer, cuando tiene el pH de 8, pues vemos que se pone morada. ¿Qué es lo que hizo Peral? Bueno, vamos a echar un poquito más, vamos a ver. Peral lo que hace es que pase por este filtro, bueno. Y cuando pasa por el filtro y expulsamos el aire, pues veremos cómo desaparece el color morado, si es que consigo la disolución. Vamos allá. Ahí está. Bien. No, es que lo que pasa es que la he dejado destapada y entonces ahí está el problema. Bueno, cuando soplemos, pues el dióxido de carbono lo que va a hacer es que va a reaccionar con el hidróxido sódico y tiene que desaparecer al color morado. Va desapareciendo levemente. ¿Veis? Y ya ahora mismo está totalmente transparente. Este mismo efecto es el que hacía Peral. Un poquito de sosa, un filtro, entraba el dióxido de carbono, reacciona con la sosa y desaparece, porque precipita el carbonato cálcico, que es la reacción que tenemos, carbonato de sodio, que es el que tenemos ahí. También lo podemos hacer igualmente, esto no lo hacía él, pero me gusta hacer este experimento porque está muy bien. Vamos a ver si esta disolución... En el aire expirado tenemos un 5% de dióxido de carbono, que es poquito, por eso cuesta algunas veces hacer desaparecer la fenolftaleína. Pero en la reacción tan utilizada, a ver, vamos a mezclar un poquito. El pH ahora mismo es 8,1, la fenolftaleína está morada. Cuando yo consiga bajarlo, se volverá transparente como he hecho antes. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a utilizar esta botella y voy a utilizar una reacción que provoque el dióxido de carbono en lugar del que yo expiro. Entonces voy a utilizar el vinagre y el bicarbonato,
que también va a proporcionar dióxido de carbono. Pero una cantidad mucho más grande que la que yo tengo en mis pulmones. Entonces lo voy a echar aquí con cuidado. Con cuidado para que no se mezcle y no salga tan pronto, porque sabéis que es una reacción muy rápida. Y el dióxido de carbono lo hago pasar por aquí. Y veis cómo desaparece rápidamente el color morado. Luego he conseguido que el dióxido de carbono reaccione con el hidróxido sódico y forme el carbonato cálcico. Esto se utiliza incluso, el primero en pensarlo fue Peral, pero hoy en día también se utiliza en el buceo para hacer los filtros o en los filtros de aire. Es una forma de purificar el aire. Entonces esta misma reacción que él utiliza, pues le sirve para resolver el problema. Ya hemos resuelto 3. Hemos conseguido sumergir submarinos con los compartimentos estancos, aplicando el principio de Arquímedes. Hemos conseguido aplicar la ley de inducción de Faraday, magnética, construir motores, ponerle 600 acumuladores. He conseguido que mis marineros respiren aire puro. Ese aire, cuando él lo purificaba, pasaba por esos filtros, volvía a entrar en el submarino y si se viciaba mucho, como los torpedos tienen aire comprimido, pues entonces él era capaz de volver a introducir oxígeno en el submarino. Tenía todo controlado. En cuanto volvía a la superficie, volvía a abrir la compuerta y volvía a entrar el aire y a circular. Y con esa bomba pues hacía que circulara el aire. De manera que ese problema, que era uno de los principales que tenían las personas que entraban en un submarino, pues él consigue resolverlo completamente. Pero todavía le queda un problema que es el más complicado, su aparato de profundidades. El aparato de profundidades fue el gran invento de Peral. Hasta aquí había aplicado todos sus conocimientos de física, de química, pero el problema más importante de un submarino es mantenerse en equilibrio. Porque claro, yo me sumerjo, pero ¿qué ocurre si el submarino no se mantiene el equilibrio? Y peor todavía, cuando lance el torpedo, ¿qué va a pasar? El submarino se va a desequilibrar completamente. Y también tenemos que tener en cuenta que el submarino de Isaac Peral todavía no se conoce el radar, no se ha inventado. Eso se aplica en la Segunda Guerra Mundial. Él está yendo por debajo del agua un poco a ciegas, o no, como ahora veremos. Pero lo más importante que necesita conocer son 2 cosas. ¿A qué profundidad estoy? ¿Y qué pasa? ¿Cómo me equilibro? Entonces, ¿a qué profundidad estoy? En su aparato de profundidades tiene 2 partes. Una es esta, que es un manómetro. El manómetro lo que va a hacer, esto es un aparato muy sencillo, pero es básicamente lo mismo que él utilizó. Él podía controlar cuando la presión, estamos con la presión del aire, pues veis que las 2 columnas, esta la he coloreado un poquito de morado, esta está transparente, pero están las 2 a la misma altura. Aquí he puesto un globo, esto es simplemente un tubo de plástico. Cuando yo lo meta en el agua, a una pequeña profundidad, que ahora podría ser 1 o 2 centímetros, pues vamos viendo cómo la columna va cambiando. El principio fundamental de la hidrostática dice que esa diferencia de presiones, densidad por gravedad por altura. Eso lo sabía bien Peral. Puedo calcular esta altura y saber la profundidad a la que estoy. Entonces este simple aparato le decía a Peral a qué profundidad estaba. Y si el submarino cambiaba de los 4, 5, 10 metros que él quería estar, él lo sabía y rápidamente volvía a hacer que bajara o que subiera. Entonces este es el primer principio, el principio fundamental de la hidrostática aplicado a la profundidad. Esa es la primera cosa que hacía, conocer la profundidad. Y el equilibrio. Estamos hablando de una época en la que no había radar y el giróscopo todavía no se había probado como sistema para controlar y equilibrar a las máquinas. Estaban en ello, pero no demasiado. Pues entonces él hace este pequeño dispositivo que yo he montado y se le ocurre una idea estupenda. Es un péndulo, no es otra cosa. En este péndulo tiene 2 conexiones eléctricas. Yo lo he hecho aquí en grande para verlo, pero claro, estaba aquí. Luego veremos dónde, en la torre de profundidades.
Y este péndulo lo que hace es que si el submarino gira, pues el péndulo va a tocar uno de los dos extremos y se va a accionar la hélice. ¿Y qué es lo que va a hacer el submarino? Fijaros, el submarino ha cabeceado un poquito, entonces el péndulo, que también giraría con el submarino, va a tocar este extremo y se va a accionar esa hélice. Esos son otro de los motores que necesitaba Peral. Y si le ocurre por este lado, pues pasará exactamente lo mismo. Se accionará la otra hélice. Este aparato de profundidades conseguía la clave de todo: el submarino se equilibra. Tanto así que si se desviaba tan solo 5 grados de la normal, de la horizontal, perdón, saltaba una alarma para que Peral supiera que se estaba desequilibrando un montón. Entonces, pero es una cosa muy sencilla, es un péndulo, simplemente. Entonces él pensó que simplemente con ese péndulo ya podía resolver el problema. Resolvemos el problema de la profundidad aplicando el principio de la hidrostática, un poquito de electricidad y tenemos el motor con nuestras hélices y ya tiene, digamos, casi todas las cosas hechas. Aquí tenemos el diseño del submarino por dentro. Ahí se ven mejor las 600 baterías, los 600 acumuladores que están aquí a la derecha, los 3 torpedos, es capaz de lanzar 3 torpedos, y la torre esta que está ahí, abajo, es donde tenía Peral pues toda su sala de mando. Es un submarino incómodo, aquí no hay camarotes, no hay bancos, no hay nada. La única forma que tenían los marinos de descansar era subir a superficie y ponerse encima del submarino, básicamente. No era nada cómodo. Era blanco por dentro para que se reflejara toda la luz y estuviese iluminado. Los marinos tenían guantes de seda y todo era de seda para que no le dieran descargas eléctricas, la goma en los zapatos, pero era, claro, incomodísimo. En esa torre Peral colocó otras cosas importantes. Este es su diseño del aparato de profundidad, el que aparece realmente en sus planos, y en medio pues se puede ver el péndulo, ese péndulo tan sencillo que se ve un poquito aquí en el medio, es el péndulo que él utilizaba. Y todo estaba conectado, tenía muchísimos cables del submarino que hacían todas esas conexiones a los motores y a todo lo que él quería. Aquí tenemos, como he dicho antes, el péndulo y el manómetro. Y estos son los otros aparatos de los que también quería hablar. De estos no he traído experimentos, pero creo que son también muy importantes. Otro problema es la brújula. Bueno, necesitamos una brújula. Vuelvo a decir que no había radar, que yo no sé por dónde estoy navegando en el mar. Entonces, Isaac Peral va a hacer la torre óptica y la brújula, para saber además por dónde va. Una brújula, pues nosotros sabemos que es un campo magnético terrestre, se orienta al norte, se orienta al sur. ¿Qué es lo que hace Peral? El submarino está hecho de acero, está polarizado, entonces va a desviar la brújula, no la puede colocar dentro del submarino, y él lo sabía. La torre del submarino estaba hecha de latón y de cobre, entonces lo que hace es colocarla por fuera del submarino, arriba, pero entonces no la ve. ¿Qué hago? Él, como también era muy bueno en óptica, lo que hace es un juego de prismas para llevar la imagen de esa brújula que está arriba a la pared donde él estaba, y él veía perfectamente qué estaba indicando la brújula. Otro problema que resuelve. La torre óptica, le llamaban torre óptica, hoy le diríamos periscopio. El periscopio todos lo sabemos, submarino, y todo el mundo piensa en ese tubo subiendo para arriba. Es el primero que consigue esa torre óptica. Ese periscopio estaba hecho también de un montón de prismas, funcionaba como la cámara oscura y era tan alucinante que proyectaba la imagen de lo que había afuera en una mesa que tenía Peral. Él le iba subiendo y bajando la altura y veía lo que había afuera perfectamente. Y entonces, viendo lo que había afuera, viendo la brújula, como buen marino, calculaba las distancias y sabía dónde estaba todo. Entonces, es otra genialidad que todos los submarinos, cuando ya se empiecen a construir, lo llevarán. El jardín. No hay un jardín en el submarino, evidentemente. El jardín es el retrete, es el primero, pero es así, es el primer diseño de un retrete en un submarino. Un retrete que estaba situado al lado de los torpedos porque los marinos podían... Peral concibe el submarino para estar hasta 10 horas sumergido sin que me vea el enemigo. Pues 10 horas sin retrete, poco complicado. ¿Qué es lo que hace? Construye este jardín y lo construye con una serie de válvulas y conexiones para eliminar todos los desechos. Es la primera vez pues, que tenemos
el plano de un retrete en un submarino. El torpedero. El torpedero fue uno de los avances más importantes. Como podemos ver allí, aquí tenemos 3 torpedos. Tenía un motor y por aire comprimido pues conseguía lanzar el torpedo. Claro, cuando lanza el torpedo era un problema enorme. En cuanto salga ese torpedo a esa velocidad, el submarino cabecea rápido. ¿Qué es lo que hace Peral? Coloca un compartimento que cuando salga el torpedero se llena de agua para intentar equilibrar el peso, y después aquí tiene su aparato de profundidades. Y entre las dos cosas lo consigue lanzar el torpedo y no desequilibrarse. Fue el primero en hacerlo. Había franceses, ingleses, estadounidenses intentando hacerlo, y cada vez que lanzaban un torpedo el submarino se quedaba así, se hundía completamente. Pero él consigue hacerlo. Los torpedos pues son alemanes, se los prestan de un crucero, en fin, va resolviendo muchísimas cuestiones técnicas. Esta es otra vez el diseño del submarino, que para su época pues yo creo que es bastante impresionante. Y ahí se ve con dónde está el jardín al lado de los torpedos, y bueno, como he dicho antes, pues era incómodo, ni cosas tan bonitas como vemos en las películas, ni camarotes, ni nada de eso. El 8 de septiembre de 1888, el submarino de Peral, en La Carraca, en Cádiz, se fue botado. Esa es la foto de la época. Bueno, fue un éxito tremendo, imaginaros. El submarino lo pusieron en marcha y consiguió con gran éxito sumergirse. En 1890 empezaron las pruebas. La Marina, que le dio el presupuesto a Peral para hacer el submarino, pues lo sometió a muchas pruebas. Él consigue pasarlas todas las pasa con éxito, y entonces pues de momento vamos bien. Sin embargo, él va a Madrid, como la opinión pública pues es muy conocido, el submarino, todo el mundo pues está un orgullo nacional por tenerlo, pero en septiembre del 90, hemos dicho que era en el 88, en el 90 hacen pruebas, las hace todas con éxito, y en septiembre del 90 pues la Marina decide que el proyecto no se ajusta a lo que él había dicho al principio y que hay que desecharlo. Entonces a Peral lo llaman a Madrid. Nunca le enseñan al principio ese informe de dónde están los supuestos fallos que él había cometido, porque la primera comisión que evalúa el submarino lo da todo con gran éxito. Sin embargo, ahora emiten un informe negativo, pero a él no se lo enseñan. Lo que le pretenden es obligar a, digamos, donar los planos de este submarino, y para supuestamente hacer otro. Esa no era la idea era desecharlo completamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues él, como era un hombre de honor y no estaba dispuesto a eso, pide la licencia de la Armada cuando se da cuenta de que quieren quitar el submarino. Nunca los planos del submarino los publica el gobierno en el periódico. Un arma tan poderosa como es un submarino, o cualquier invento que podamos hacer, hay que imaginarse que lo publican en el periódico para que cualquiera lo haga, y nadie, es una cosa que hoy en día pues no se concibe, pero a él se lo hicieron. Y no solo lo publicaron, sino que además no le dieron tiempo a la réplica. Entonces él no puede replicar siendo militar, por eso se sale de la Marina, porque su honor no le permite replicar siendo militar, y hace un manifiesto en el que explica todos esos supuestos fallos que no son verdad, que los podía hacer. Ese manifiesto no se lo publica en ningún periódico, solamente uno de muy poca tirada, y además se hace una campaña mediática en su contra enorme, con lo cual Isaac Peral pues decide seguir por la vía civil, monta la compañía eléctrica Peral Zaragozana, tiene un éxito muy grande en la vida civil porque controla muy bien la electricidad, pero tiene un cáncer y en el 95 pues se muere en Berlín de cáncer. Estamos hablando de 5 años después del éxito del submarino. Es podríamos llamarlo un desastre nacional o algo así, y porque pasa de ser un héroe nacional a ser pues el mayor villano. Su submarino se desecha, se desmantela totalmente, le obligan a entregar todos sus planos. El submarino queda relegado por completo hasta que en 1920 y sobre todo en los 60 lo recuperan. Cuando él
desechan su proyecto, pues los ingleses, los estadounidenses harán un submarino basándose en los planos que hizo Peral, y en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda serán armas muy poderosas que darán mucho juego a cada parte. Sin embargo, el gobierno de aquel momento lo desechó y lo desmanteló a los 2 meses de superarlo todo con éxito. Bueno, este era Peral, está mirando de lado porque muere de cáncer de piel, como hemos dicho es lo que le lleva un poco a esa muerte. Y bueno, mi intención era demostrar, y creo que lo hemos hecho, cómo se puede utilizar esta biografía de este científico con muchos pequeños experimentos para demostrar cómo podemos hacer ese submarino. Y bueno, es un pequeño homenaje a la genialidad que tuvo Peral. Estos son los libros que he utilizado, que la verdad es muy difícil. Otra cosa que me llamó mucho la atención, es muy difícil encontrar libros que hablen de Peral, bibliografía. Me ha costado mucho trabajo. Solo tengo 3, porque son los 3 casi que he conseguido. Hay uno en especial que es el primero, que es Juan Ignacio Chacón Bulnes, que es una persona muy interesante, que se dedicó a recuperar los planos de Peral, a comprender su funcionamiento, pero es una figura histórica, un científico español muy olvidado, muy complicado encontrar cosas suyas. Y bueno, pues con esto yo quería dar las gracias por vuestra atención y animaros a utilizar la física para explicarlo todo, en concreto un submarino, ¿vale? Pues muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna duda, pues alguna curiosidad que yo pueda saciar. ¿Qué autonomía tenía el submarino? El submarino podía estar 10 horas sumergido, era el aire un poco, y conseguía llegar a 30 metros y a profundidades pequeñas y siempre cerca de la costa. Ah, no, para irse del puerto, ¿cuánto se podía alejar? Bueno, él quería hacer la prueba de atravesar el estrecho de Gibraltar, decía que era capaz, pero la marina no le dejó. Y el estrecho de Gibraltar estamos hablando ya de una distancia considerable. Pero la limitación no era tanto la distancia, sino como las horas de aire que teníamos dentro. Y estaba concebido para las distancias cortas. Tenemos el problema principal que no tenemos el radar. Entonces, navegar es factible, lo hace, pero está concebido para esas distancias cortas. El conflicto que le lleva a él a hacer el submarino es las Islas Carolinas, entonces pues desde la costa a las islas o desde un barco sumergirlo y poder en los alrededores, pero es un poco esas horas de aire son los que le van a limitar. Pero esa prueba él no se la dejaron hacer. En aquel momento la Marina Española lo que quería hacer es buques muy grandes, y entonces un aparato pequeñito, bueno, 28 metros, pero claro, era pequeño, pues no les resultaba interesante. En el 98 fue el conflicto de Cuba, España perdió la guerra de Cuba, perdió todos sus territorios que tenía en el Pacífico, y bueno, fue un problema de la Armada. El ministro que le da la aprobación a Peral, poco después lo destituye y lo sustituye Berenguer. Y Berenguer es enemigo total de Peral y le pone muchas zancadillas hasta que consigue desmantelar el submarino. Porque es de la escuela que piensa que para ganar la guerra hay que tener barcos grandes. Sin embargo, en el gobierno de Estados Unidos, uno de los comandantes que intervino en la guerra de Cuba dijo que pidió el permiso para hacer submarinos al gobierno de Estados Unidos y dijo que si Peral le hubieran dejado hacer sus submarinos, los españoles hubieran ganado esa guerra. Bueno, fue su opinión, pero esa fue un poco la realidad que tuvimos. Fue una decisión, yo creo que totalmente desacertada. Entonces, después de que desecharon el proyecto a Peral, ¿la Marina Española no pensó en hacer otro proyecto de submarino? ¿Lo desecharon totalmente? Totalmente. Hasta que no destituyen a Berenguer, no empiezan a que quizás podía ser una buena idea. Pero cuando pasa eso, Peral ya ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Sus planos, de hecho, hay algunos que se han llegado a perder. Casi todos están, pero hay algunos que no. El aparato de profundidades que él guardó con un celo enorme, cuando se lo pidió la Marina no lo da, cuando le dicen que inventarie el submarino, él no lo da porque sabe que es la clave de todo.
y cuando ya se lo quitan y lo publican hay algunas cosas, algunos detalles que no están muy claros, que se los llevó él a la tumba. Entonces, bueno, es increíble que llegaran a desechar este proyecto, pero lo desecharon por completo. Y los que lo vuelven a construir son los ingleses y los estadounidenses. Y ellos sí lo hacen con éxito, pero en todo hay una referencia a Peral. O sea, internacionalmente sí se le reconoce, pero nosotros españoles no. Entonces, no sé si antes conocíais quién era Peral, antes de venir aquí. Yo lo hago con mis alumnos y les pregunto quién era Isaac Peral. Incluso a amigos míos, y es que nadie lo conoce. Entonces, yo creo que es justo ponerlo en su lugar histórico, ¿no? No, es que es un problema general. En España no se da mucha importancia a la tecnología. El primer libro que citas está hecho por la Fundación Turiana, que fue un famoso ingeniero de la época de Felipe II, creo que era, que levantaba el agua de Toledo, del río. Ahí hizo, es famoso en toda Europa, menos aquí. Y hay muchos otros científicos e ingenieros españoles que son prácticamente desconocidos, precursores de Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí no se dio importancia. Bueno, yo como profesora de física y química, tengo unos 100 alumnos al año, pues yo creo que si nosotros mismos vamos explicando la física con cosas interesantes, como puede ser un submarino, y además hablamos de la contribución que hemos hecho algunos científicos españoles, pues creo que podemos remediar un poquito, aunque sea, o espero yo haberlo hecho, ese agravio histórico tremendo que él tiene, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna pregunta? La filtración del aire, él elimina el dióxido de carbono y eso vuelve a generar oxígeno, porque el oxígeno hay 6% más o menos, y no se va eliminando eso, no va bajando el nivel de oxígeno. Va bajando el nivel de oxígeno y entonces él por la torre va siempre introduciendo más aire. Pero en las 10 horas se tienen que arreglar con el que tienen. Claro, y si hay algún problema tienen el aire comprimido de los torpedos y de ahí pueden sacar oxígeno. Pero van teniendo un nivel de oxígeno cada vez más bajo adentro. Claro, por eso son esas 10 horas. A las 10 horas tenemos que subir o utilizar... Pero el aire comprimido era más complicado y siempre... ¿Existía en esa época todavía oxígeno ya separado en comprimido para agregarlo? Porque hoy en día los equipos de buceo tienen el sistema filtrador y una bombona para ir enriqueciendo con oxígeno. No, son los primeros descubrimientos, pues surgen así, justamente a raíz de los submarinos y después van ahí al buceo, ¿no? Después los submarinos, cuando ya empiezan a construirse, son muy famosos. Nosotros, bueno, he hablado de los submarinos en la guerra, pero el submarino de Jacques Cousteau, los submarinos en misiones científicas, hay muchísimas que son muy importantes, ¿no? Pero son los principios. Él es el primero, por eso para mí es tan importante en aplicar cosas sencillas que él aplicaba en clase, como puedo aplicar yo, pues él lo aplica hacia un submarino. Y yo creo que es su genialidad, ¿no? ¿Por qué se liga a Isaac Peral y a su submarino a Cartagena cuando todas las pruebas, todo el diseño se construyó en la Carraca, en San Fernando? Porque él nació en Cartagena. Él nació en Cartagena, pero no, vamos, vivió allí los primeros años de su vida. Me parece que a los 8 años, 10 años ingresa ya en la Armada, a los 14 ya se va en un buque. Él es de familia de marinos también, pero él era de Cartagena. Y el pueblo de la ciudad de Cartagena es la primera que intenta recuperar el submarino que estaba en la Carraca. Estaba roto en 3 partes, todo lo que había dentro se perdió y además se utilizaba como un vertedero para echar la basura. Entonces la ciudad de Cartagena es la primera que intenta recuperar la figura de Isaac Peral, recuperar su submarino y llevarlo a Cartagena. Entonces hay fotos de esos años, me parece son 40, en los que empiezan a intentar llevar esos 3 trozos de submarino, no se deciden dónde ponerlo, y hoy en día está en el Museo Naval de Cartagena. O sea, las réplicas que hay son los trozos que quedaban en San Fernando que los rescatan los cartageneros. Lo rescatan y lo intentan, bueno, con una persona especialista en historia, en arqueología también, pues volverlo a poner en marcha, ¿no? Y ver cómo estaba hecho, ¿no? También Peral es un diseño muy moderno, es para su época, porque él recorre todas las exposiciones universales que en ese siglo son tan importantes y va trayendo lo mejor de lo que encuentra. El mejor acero de Londres, el mejor motor, las mejores, incluso todo lo que le hace falta lo va fabricando. Hay una tuerca para enroscar los motores que la utiliza Citroën y la patenta después Citroën, pero que él ya la había usado. Él
una autodidacta y además aplica todo lo que se conoce. Y por eso se tenía un presupuesto muy grande y ahí se hacen muchos enemigos también, ¿no? El tema del desmantelar todo, o sea, entiendo que la Armada quisiera los planos porque al fin y al cabo ellos habían sido los que lo habían financiado, pero esa saña un poquito en desmantelarlo, bastante con decir cancelar el proyecto y ya está, ¿no? Un poquito parece conspiratorio, parece, ¿no? Y todo, Sí, ¿no? sí, no, pero es muy conspiratorio, porque además hubo una campaña mediática tremenda. Todo de pronto lo llevan a Madrid, él saluda desde el balcón a la población, todos los españoles contentísimos porque van a ganarlo todo con el submarino, y en 2 meses empieza una campaña mediática en su contra y a él nunca le dejan defenderse. Es mucha hazaña. Y de hecho, hasta los años 60 está totalmente olvidado. Hoy en día estamos volviendo a recuperar. El Museo Naval ha sido hace poco cuando ha puesto el submarino. Entonces hay una hazaña histórica en su contra muy grande. Él se granjea muchos enemigos de su misma promoción y entonces ahí estamos. La envidia aquí en España, que hay mucha. La envidia. Pues sí, eso no se concibe en otros países, ¿o sí? Un poco allí y viéndolo y está muy bien, allí está muy bien y además muy bien explicado con los paneles y todo eso en el museo de ahí. Bueno, invento un poco la historia como Juan de la Cierva, que inventa algo revolucionario y al final lo explota otro, ¿no? Pues sí. Sí. Totalmente. Pero bueno, yo creo que debemos de ponerlo en su lugar. Él fue quien lo inventó. Entonces... ¿Tiene algún contacto con Peral? Esa pregunta me... Sí, sí. No, y son contemporáneos, porque yo me hice esa pregunta, digo, ¿leyó el Nautilus o es después o quién fue primero? Y primero es el libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Unos años antes de que él pensara en hacer submarino, lo había publicado Viernes. Yo no he encontrado si él lo leyó o no, no lo sé. Yo creo que sí, quiero pensar que sí. Pero son contemporáneos. Me parece que 4 años de diferencia, una cosa así. Es muy curioso. Fue un capitán Nautilus, en realidad, justamente, en contra de todo. Bueno. Muy bien, bueno, pues entonces yo ya vengo a darte otro invento, a ver si se puede aplicar a alguna otra cosa, a otra máquina, y ya sabes que todos los que damos una conferencia aquí tenemos el rodillo antigravitatorio. Ah, qué Muchísimas bien. gracias y que tenga un recuerdo del principio, ha sido Vale, preciosa. pues muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención y por asistir, y os esperamos en la próxima conferencia sobre la NASA. Va a venir el representante de la NASA en España para hablarnos sobre el aire. Coincidirá con la Semana de la Ciencia, en la que vamos a tener muchas actividades relacionadas con la astronomía y con el descubrimiento de nuevos planetas y la vida extraterrestre. Así que os invitamos a participar en todas esas iniciativas. Pues muchísimas gracias y buen sábado.